Buenas noches, profesor. En esta presentación explicaremos cómo la reforma agraria afectó política, económica y socialmente cuando fue implementada en el Perú. Pero antes debemos ponernos en el contexto de la época. Antes de 1969, la mayoría de los trabajadores de las haciendas de la costa y sierra se encontraban en un estado semiesclavista, siendo víctimas de abusos y maltratos. En ese sentido, la reforma agraria fue una acción por parte del Estado destinada a reivindicarlo a los campesinos, de esta manera expropiando las tierras a los hacendados y haciendo entrega de esas tierras a los campesinos, bajo la idea de la tierra es de quien la trabaja. Sin embargo, tal acción tuvo diversas consecuencias bajo este contexto. Surge la siguiente pregunta: ¿fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? Como grupo llegamos a la conclusión de que sí fue beneficiosa en cierta medida. A continuación defenderemos nuestra postura mediante los siguientes argumentos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Itan Saúl y yo pasaré a responder dos preguntas. La primera pregunta sería, ¿por qué se dio la reforma agraria? La reforma agraria en Perú se llevó a cabo principalmente bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado, quien asumió el poder en 1968, tras un golpe de Estado. Las razones para esta reforma fueron variadas y complejas. Estas incluyen, disculpen, desigualdad en la distribución de la tierra, explotación y condiciones de trabajo, movimientos campesinos, contexto internacional y modernización y desarrollo económico. Ahora pasaré a responder la segunda pregunta, que es, ¿qué hechos previos ocurrieron antes de la reforma agraria? Antes de la reforma agraria de 1969 en Perú, ocurrieron varios hechos y procesos importantes que contribuyeron a su implementación. Estos incluyen tantos eventos históricos como movimientos sociales y cambios políticos. Entre ellos tenemos concentración de tierras y estructura agraria. De ahí tenemos explotación de campesinos. Luego tenemos movimientos de campesinos y protestas. De ahí tenemos la influencia de la Revolución Cubana del año 1959. Y por último, el golpe de Estado de 1968. Estos antecedentes históricos, sociales y políticos sentaron las bases para la reforma agraria del año 1969, que buscaba abordar las profundas desigualdades en la tenencia de la tierra y mejorar las condiciones de vida de la población rural. Ahora le pasaré a mi compañera para que les hable sobre el aspecto social. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. En esta presentación explicaremos cómo la reforma agraria afectó socialmente cuando fue implementada en el Perú. La reforma agraria en el Perú, implementada en la década de 1960, tuvo una serie de beneficios sociales significativos. La reducción de la desigualdad. La redistribución de tierras permitió una distribución más equitativa de la propiedad agraria, lo que ayudó a reducir la brecha entre grandes terratenientes y campesinos. Empoderamiento de la población rural. La reforma agraria otorgó poder y autonomía a los campesinos al convertirlos en propietarios de tierras, lo que les permitió tomar decisiones sobre su propio sustento y desarrollo. Yo soy Nicole Miranda y hablaré sobre los beneficios que tuvo el aspecto político durante la reforma agraria. 1. Redistribución del poder. La reforma agraria en muchos casos buscó redistribuir la tierra de las élites a los campesinos, la cual alteró la estructura del poder tradicional. Esto permitió una mayor inclusión de sectores marginados en el sistema político.
En algunos países, como en México tras la Revolución, la reforma agraria consolidó el poder del Estado y legitimó a los gobiernos revolucionarios al responder a las demandas campesinas. 2. Estabilidad política. Al atender las demandas de los campesinos y reducir las tensiones rurales, se evitó el riesgo de insurrecciones y se promovió la estabilidad política. Sin embargo, en algunos casos, la implementación de la reforma agraria generó conflictos políticos, especialmente si fue percibida como una amenaza por las élites terratenientes. A continuación le daré paso a mi compañero Marcelo Becerra, en el cual les hablará sobre los aspectos económicos. En cuanto al aspecto económico de la reforma agraria, podemos decir que tuvo un impacto mixto, esto debido a que buscaba la reducción de las desigualdades económicas y el mejoramiento de la productividad agrícola a través de la expropiación de 9 millones de hectáreas aproximadamente y redistribución de estas entre 375.000 familias campesinas, creando así cooperativas agrarias para gestionar dichas tierras. Sin embargo, esto resultó en una disminución inicial de la productividad debido a la ineficiencia y la falta de recursos. Además, el financiamiento de la reforma aumentó significativamente la deuda externa del país, con tasas de inflación que iban de 6 a 7% a principios de los años 70 a más del 70% anual hacia finales de la década. A pesar de estos desafíos, la reforma logró mejorar las condiciones de vida de muchos campesinos. Sin embargo, no alcanzó plenamente la transformación estructural deseada debido a la resistencia, la corrupción y los problemas administrativos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alison Yanira Guamán Custodio y como acabamos de escuchar a mi compañero Marcelo, ahora es mi turno de decirles las conclusiones a las que hemos llegado a través de este ensayo. Primero que nada, quiero recalcar que nuestra posición es a favor. Por eso hemos llegado a la conclusión de que la reforma agraria ha demostrado ser una medida efectiva para promover la inclusión política, el crecimiento económico y la equidad social en diversos contextos. Al redistribuir la tierra de esta forma, ha empoderado a los sectores marginados y ha fortalecido la estabilidad política al atender las demandas campesinas y prevenir conflictos sociales. Además, ha impulsado la producción agrícola y estimuló la demanda de bienes y servicios, contribuyendo así el desarrollo económico y una distribución más equitativa de la riqueza. Esa medida ha mejorado significativamente las condiciones de vida de los campesinos, promoviendo la distribución más justa de recursos. En resumen, la reforma agraria representa un paso crucial hacia una sociedad más justa y su impacto positivo en la estabilidad política, el crecimiento económico y la mejora de condiciones de vida de los campesinos fue gracias a esta reforma. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.